al honor y al decoro, ¿no se vulnera al mismo tiempo con esta libertad de expresión, con esta libertad de información? Pues sí, no, todo depende de cómo se interprete el alcance de cada uno de estos derechos humanos, ¿no? Entonces, vuelvo al punto. Tenemos, déjenme darles otro ejemplo, en la red de nuevo. Todas estas bromas de adolescentes y no tan adolescentes que hay, pesadas o no pesadas, en donde pues, en escarnio de otras de las personas pues, se les ridiculiza, ¿no? Y están libremente pues, en la red y cuando nos llegan pues igual nos reímos mucho, igual nos reímos poco, pero pues ahí están. Y ellos dicen, no, pues es que hay libertad de expresión, ¿no? Es un derecho humano fundamental recogido por mi Constitución. ¿Por qué no puedo expresarme libremente? Y si mi expresión libre es de mal gusto, pues es otro tema, pero eso no significa que sea legal. Sí, bueno, pero esa persona sobre la que, de nuevo, se hace la broma y el escarnio, ¿no tiene derecho a que su imagen y su honor se guarden? No, claro que lo tiene, también está recogido por la Constitución. Y además ahora hay toda una nueva tendencia hacia lo que se está llamando en Europa el derecho al olvido, y es ese derecho que deben de tener las personas a que eventualmente su información sea borrada de la red, ¿no? Ese derecho que puede tener alguien que, pues sí, fue consignado a lo mejor por tráfico de drogas 20 años atrás, pagó su condena, se rehabilitó, y su nombre, cada vez que es googleado, ¿no? Que es una nueva palabra, es un nuevo verbo, buscar en internet es googlear. No soy abogado de Google, por cierto, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero su nombre sigue apareciendo y sus hijos cada vez que lo buscan, la primera información que encuentran del padre es que fue condenado por tráfico de drogas. Entonces, si tenemos también todo un sistema penitenciario que dice que lo primero que se debe ponderar en el momento de que haya una pena privativa de libertad es rehabilitar a esa persona, ¿cómo podemos rehabilitarlo socialmente si su nombre sigue apareciendo ahí? Si su familia sigue padeciendo las consecuencias de un error que tuvo y que efectivamente pagó, de acuerdo con nuestras leyes, ¿no? Entonces hay toda una tendencia de crear también un nuevo derecho humano que sea ese derecho al olvido, esa forma de pedirle a un juez, señor juez, obligue a todas las plataformas de internet a que borren mi nombre de ahí porque me está causando pues, un daño, ¿no? Personal, incluso patrimonial, familiar, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos de estos derechos humanos que podrían colisionar, información, libertad de expresión, acceso a la cultura versus derecho a la imagen, al honor, al decoro, al olvido y los derechos de autor. Entonces, vuelvo al tema. ¿Cuál es el gran paradigma de esta ley? Por lo menos desde mi punto de vista y desde el punto de vista jurídico, conciliar esos dos derechos fundamentales, uno en el artículo 3º constitucional, otro en el 28, que son acceso libre a la cultura versus derechos privados. Yo creo que para que entiendan un poco lo que les quiero decir más allá de los tecnicismos jurídicos, me parece que Internet es el mejor ejemplo para ilustrar lo que quiero decirles, ¿no? Internet nació como una idea fabulosa de crear una red global, una aldea global, sin fronteras, sin territorio, rompiendo la idea que tenemos pues, todos los juristas del Estado, porque pues, al no haber territorio no hay Estado y por tanto no hay jurisdicción, para compartir todo, para compartir ideas, para compartir conocimientos, para compartir bromas, para compartir. Sí, todo iba muy bien, hasta que alguien compartió algo que no era suyo para compartir, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener problemas, y ahí llegamos tarde. Y no había nada en ninguna ley que ayudara, y Roberto yo creo que al rato nos va a decir también algo por el estilo, a que esos titulares de derechos pudieran obligar, de alguna forma, en alguna jurisdicción, a que no se compartiera lo que es suyo, ¿no? Y llegamos tarde. Y todo empezó con una autorregulación de la gente que estaba en Internet y ahora, si ustedes se fijan, las grandes plataformas y las grandes empresas que están en Internet son los que en esa autorregulación son cada día más estrictos, ¿no? Y un poco también para curarse en salud,
pues tienen estos contratos de adhesión gigantescos de hojas y hojas y hojas, en donde la gente que nunca los lee ni los va a leer, ni los leerá, se encuentra con que renuncia a derechos sobre sus fotografías, derechos sobre lo que postea, derechos sobre todo lo que sube a X o Y plataforma, ¿no? Entonces, el axioma jurídico es ese, siempre hemos estado atrás, siempre estaremos atrás, la realidad desborda. Cuando llega la controversia al juez y el juez dice, ah, caray, pues no hay nada en la ley, entonces ya se toca la campana de los legisladores y, señores legisladores, por favor, ayúdenos con esto, ¿no? Porque pues, el juez no puede hacer maravillas, ¿no? Tampoco es que sea culpa de los legisladores, no me malentiendan, pero es que es así. La realidad siempre va por encima de nosotros y la realidad virtual va todavía más adelante de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer a la hora de crear y de conciliar estos dos elementos? Primero, entender que el fomento a la cultura y a la creación y al aglutinamiento del patrimonio cultural nacional en el sentido público necesita necesariamente de un elemento que se llama autores. ¿De qué nos sirve aglutinar todo lo que ya se ha creado, fomentarlo, darlo a conocer, permitir que haya mejores museos, mejores librerías, mejores plataformas digitales para que se tenga acceso a eso, si al mismo tiempo no se fomenta a esos genios artísticos que son los autores? ¿Y cuál es una de las formas de fomentar la actividad creativa y a los autores? Bueno, hay muchas, entre ellas pues, el darles presupuesto, el dotarles de medios para que puedan crear, etcétera. Y hay otra que es mucho más importante, por lo menos desde mi punto de vista, y a lo mejor lo digo así por defecto profesional, porque al final soy abogado y médico, propiedad intelectual, y es reconociéndoles los derechos que tienen. ¿Y cómo se reconocen los derechos que tienen? Bueno, tenemos una ley que ahí está, tenemos un instituto fabuloso que dirige Manuel, pero siempre podemos tener más, y queremos tener más. Y no solo porque pedir no empobrece, ¿no? Sino porque lo necesitamos. Necesitamos más herramientas jurídicas, necesitamos que todas esas personas que han creado algo no se den después con la puerta en las narices cuando ven esos derechos violados. ¿Es la ley de cultura el vehículo legislativo ideal para plasmar esto? Yo creo que no, yo creo que hay una ley ad hoc y esa es la que se debe tocar. Pero estos principios y esta forma de unir estos dos derechos fundamentales sí tienen que estar tocados en la ley de cultura desde mi punto de vista, porque cuando llegue la controversia y como los derechos son tan grandes, tan ambiguos, les va a tocar a los jueces determinar en dónde está la línea entre uno y otro. Y si no se les da de guías para ello, de aquí a 5 años, aunque esté en la ley, vamos a tener la primera resolución de la Suprema Corte de Justicia en donde aclare dónde está la línea entre uno y otro. Y ya perdimos 5 años. Y hoy por hoy tenemos una gran oportunidad para fincar los cimientos de cuál debe ser la división entre uno y otro. Para terminar, les quiero dar un ejemplo de qué es lo que quiero decir con todo esto. En la teoría, y me voy a ir al campo de propiedad industrial, a las patentes, a las invenciones, pero yo creo que es un símil muy válido. Cuando nos enseñan a todos qué es una patente y por qué se crearon las patentes, la historia es siempre la misma y es una historia muy sencilla. De pronto se encontró un estado imaginario, una serie de laboratorios que se mantenían en secreto en donde había pues, grandes inventos, ¿no? Y los inventores trabajaban ahí en secrecía y nunca sacaban sus inventos a la calle porque tenían miedo de que se los plagiaran, que se los robaran, que alguien más los explotara. Y ahí estaba un gran cúmulo de un avance tecnológico que les serviría a todo el país. Entonces llegó el gobierno y les dijo, a ver señores, esto tiene que estar en la calle, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Y dijeron ellos, bueno, pues sí, ¿y cómo lo saco sin que nadie me lo robe? Ah, muy bien.
Entonces, te voy a dar un derecho exclusivo durante 20 años para que esto lo explotes tú como tú quieras, en el momento que tú quieras, y te voy a crear un sistema que te va a permitir perseguir a todos esos que te puedan estar robando tu invención. Pero no es gratis, no te voy a dar eso gratuitamente. Te voy a pedir desde el día 1, de ese día 20, que me reveles toda la información de esa invención, que me des toda la tecnología, que la hagas pública y que sea de libre acceso. ¿Por qué? Porque quiero que mañana el estudiante, al leer lo que estás haciendo tú, sobre esa misma invención, cree otra nueva. Y así impulsar el desarrollo tecnológico del país. Y ese es lo que nosotros los abogados llamamos la ratio iuris, la razón de que exista un derecho de patente y un sistema para impedir que algo que esté patentado lo usen los terceros. Es un símil, pero esas son las dos, en ese símil se compaginan esas dos ideas. El impulso hacia la tecnología nacional y el respeto a los derechos privados. Algo así tenemos que hacer. Muchas gracias.